Muy bueno. Adelante, Carla, Lucas, Roberta, Jesús. Contigo. Gracias. Entonces, Lucas, bienvenidos a todos. Hoy con Lucas tenemos este encargo de saludarlos, de darles la bienvenida a esta gran zona interamericana, que tenemos la alegría de tener a Jesús con nosotros y ver tantos puntos donde hay grupitos de personas. Ahorita estoy viendo Costa Rica. Es una alegría. Esta mañana en distintos lugares, no sé, aquí está medio nublado entre el sol, la lluvia, pero sobre todo la alegría en el corazón de tenerte, Jesús. Lucas, ¿por dónde estás? Aquí saludos a cada uno, saludos Jesús. Bueno, creo que es un domingo especial donde hemos madrugado quienes más, quienes menos, para reencontrarnos como esta gran comunidad que somos gran parte de Latinoamérica en la zona. Así que bueno, la idea es compartir un momento así como si estuviéramos todos en un salón, en una sala, para continuar ese diálogo o esas interrogantes o esas inquietudes o esos anhelos de comprender también algunos elementos más de lo que estamos viviendo como obra, tener luces para transitarlos. Y la idea fue esa de invitar a Jesús, ya que fue una expresión suya la que suscitó muchas de las preguntas, a abrir este diálogo. Así que bueno, Ujú. Y en ese entonces espíritu nos ponemos. Y entonces queremos presentar un poco a Jesús para unos lo conocemos más, otros lo conocemos un poco menos. Jesús es nuestro copresidente del movimiento de los focolares, pero sobre todo amigo y hermano de la zona interamericana. Él es español, es de Ávila, licenciado en filosofía, licenciado en teología dogmática, tiene un doctorado en teología en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, una especialización en antropología teológica y teología moral. Conoció el carisma del movimiento de los focolares durante sus estudios universitarios y con alegría y gratitud podemos decir que desarrolló su misión principalmente en América Latina, entre Chile, Bolivia, México y Cuba, como focolarino. Fue ordenado sacerdote en el 2002, es miembro de la Escuela ABA, autor de diversos artículos sobre antropología filosófica y teología. Participa activamente en espacios de reflexión, formación y diálogo cultural. Tiene como áreas de trabajo y especialización la antropología filosófica y teológica, la teología moral, formación cultural, espiritualidad y carisma de la unidad, diálogo interdisciplinario y eclesial. Podemos decir también que un apasionado del diálogo intercultural, estuvo con nosotros en mayo en el encuentro de interculturalidad en Ecuador. Y Jesús, bienvenido entre nosotros, una alegría de que retornes de manera virtual, aunque sea. Lucas. Sí, antes de Muchas darle la gracias. palabra a Jesús y empezar el diálogo, la entrevista, bueno, ahí explicaremos cómo haremos un poco. Le doy la palabra a Roberta y a André, nuestros delegados de la zona, para que, bueno, den un saludo y un marco también de este momento que nos reúne aquí, ¿no?
Sí, gracias, Lucas. André está por ahí también. No lo he visto, pero es que estamos en punto diferente, ¿verdad? Sí, Del mundo. De todas maneras, yo inicio, no lo sí, veo, sí, pero sí. bueno, Mm, voy adelante. Bueno, antes que nada, buenos días, Jesús, y Buenos buenos días. días. Sí, y buenos días también, feliz nuevo año a todos. Primera vez que nos vemos al iniciar este nuevo año, así que qué lindo podérselo decir personalmente, ¿no? Desearnos. Este, es un año especial, como decía Luca, que iniciamos con este regalo de un espacio de intercambio con el copresidente del Movimiento de los Focolares. Bien, es copresidente, pero a la vez es también un gran hermano y querido amigo nuestro. Antes que nada, Jesús, te queremos agradecer infinitamente por haber aceptado reunirte con nosotros, a pesar de los múltiples compromisos de este tiempo en el cual estamos trabajando para preparar la Asamblea General. Bien, ¿de dónde surgió esta propuesta de encuentro contigo? ¿André Bueno, entró? Sí, sí, Andrés está por Ah, ahí. ok. sí, hola, hola Jesús, hola a todos. Hola. No, lo que pasó es que, como casi todos saben, el 16 de noviembre pasado nos reunimos casi todas las comunidades de la zona para la puesta al día sobre el último encuentro de delegados de septiembre pasado. Y entre los varios puntos que tocamos, algunos quedaron, digamos, como el deseo, digamos, de parte nuestra de profundizar y más adelante comprender mejor. Y no podíamos omitir una expresión importante que utilizaste en una comunión durante estos días en Roma, en que nos decías que lo que más te preocupaba era ver que en la obra había un déficit de sabiduría porque habíamos perdido la sabiduría de Chiara, la capacidad, digamos, de donar la luz típica del carisma que hace posible dialogar con el mundo, dialogar con todos, sin polarizarnos. Y decías que sin la inteligencia del carisma somos muy pobres, no tenemos nada que dar a la humanidad. Tenemos que entender, decías tú, que desde el carisma, cómo nos posicionamos y entramos en diálogo con el mundo. Esta realidad, y como he dicho antes, nos ha interpelado mucho a todos y nos preocupa porque vemos que es algo muy presente también entre nosotros en esta zona. Bien, y ese 16 de noviembre tuvimos un espacio de diálogo y pudimos ahondar un poco más en esta expresión tuya, pero quedó la inquietud mezclada de ahondar más hoy, darnos a la vida y Estamos teniendo ver un problema más de conexión con Andrés. profundamente el vuelco que tenemos que dar en nuestra vida para que el ideal vuelva a producir unidad en todos los ámbitos en los cuales nos movemos. Así que sería esto y te pasamos la palabra. Muy bien. No. No sé si tengo, porque recibí algunas preguntas, no sé si me las hacen ustedes, me las Sí, hago yo Carla. Sí, mismo. te Mm, la hacemos. Comenzamos con este primer bloque de preguntas, Jesús. Sí, Entonces, este primero surge esta interpelación de Jesús cuando dice, ¿no? ¿Qué quiso decir Jesús Morán? Que estamos dejando de pensar al estilo de Chiara. ¿Cómo recuperar la sabiduría chiariana y vivirla concretamente? Esta es la primera pregunta, Jesús. esa es la primera pregunta. Bien. Veo que las otras van en la misma línea, entonces yo digo algunas cosas ahora, me reservo otras para después y para después todavía, porque son tres bloques. Pero primero que quisiera decirles que para mí es una alegría muy grande estar aquí esta tarde para mí, mañana para ustedes, porque bueno, como han dicho bien, yo me siento en casa
en América, en general, en América Latina. Y bueno, he conocido varios países, muchos países, y últimamente, recientemente, no puedo dejar de recordar el paso por Chile, por Ecuador, por Colombia, y bueno, la verdad es que lo tengo en el corazón. Ahora vamos a ver, porque yo espero poder seguir viajando a, a América. Espero poder, no sé qué será de mí en los próximos meses, ¿no? Em, ya veremos, ¿no? Pero bueno, siempre me siento muy ligado a todo lo que pasa. Ahora con lo que está sucediendo en Venezuela, pero en toda la región en general, ¿no? Estoy muy preocupado, leo, en fin. Em, Yo aporto lo que he pensado, qué es lo que realmente tenía en el corazón cuando dije aquello al inicio del encuentro de los delegados. Y obviamente, pues me voy a repetir, porque después de tantos años aquí, yo ya digo que digo siempre las mismas cosas, que repito siempre lo mismo y que ya estoy hasta cansado de mis respuestas, ¿no? No tengo, espero justamente iniciar una nueva etapa para, no sé, pensar otras cosas, hacer otras experiencias. Pero bueno, yo les ofrezco con mucha humildad lo que estoy viviendo y lo que pienso. Yo me refería de manera particular a la forma de pensar que propicia y que solicita el carisma. A esto me refería. Y me parecía que había un déficit ahí, ¿no? Eh, por un lado está lo que dice San Pablo, que tanto gustaba repetir a Pepucho. Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Primera Corintios 2:16. Es una expresión muy fuerte. Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Evidentemente que en Pablo hay una evidente, hay una connotación cristológica in recto, se dice, o sea, muy derecha. Coherente, coherente questa connotación con la idea de que en Cristo somos una nueva creación. Segunda Corintias 5:17. O sea, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo porque somos una nueva creación. Somos criaturas nuevas. ¿Ya? De este pensamiento de Pablo a la luz de la espiritualidad colectiva y del castillo exterior. O sea, para él, evidentemente, tener el pensamiento de Cristo significa poseer esa forma de pensar que proviene de la experiencia de Jesús en medio, o mejor dicho, que proviene de nuestra inteligencia, o sea, la de cada uno, incluso con sus categorías mentales, transfigurada a la luz de esa experiencia. O sea, esa es lo que es la hermenéutica que hacía Pepucho. Tenemos el pensamiento de Cristo, es decir, eh, esa forma de pensar que proviene de nuestra inteligencia tocada, iluminada, transfigurada por la experiencia de Jesús en medio. Después, ustedes habrán oído hablar de esas otras expresiones de este tipo, cuando se distinguía entre la teología en Jesús y la teología de Jesús, o sea, usando el genitivo de una manera subjetiva, ¿no? O sea, como la teología que viene de Jesús en nosotros, ¿no? De Jesús que somos nosotros. Obviamente que esta hermenéutica que hace Pepucho está en la misma línea que Pablo. O sea, efectivamente no podremos decir que Pablo y el carisma van en la misma línea, porque claro, los carismas arrojan luz sobre la verdad revelada. No,
no son otra revelación, pero sí una luz que nos ayuda a comprender mejor a partir de la experiencia que hacemos y a partir de la experiencia que hace toda la humanidad, a comprender mejor la revelación. Y a mí me gusta hablar del cristianismo como una nueva forma de ser, más que de una religión. Esto lo he escrito, lo he repetido. Hago un pequeño inciso para entender esto, ¿no? Normalmente, o sea, todas todas las religiones son formas de acceso del hombre a Dios. Distintas formas. Todas llevan a Dios, al mismo Dios, diría yo, ¿no? Pero de manera distinta. O sea, el hombre accede a través de ritos, de cuerpos doctrinales, a través de pensamientos, a través de experiencias, en fin, sacrificios, una serie de cosas. Lo que ocurre con Jesús, evidentemente, y esto es, lo dicen la filosofía de la religión, ocurre algo fuerte que tendríamos que tener en cuenta. Y es que con Jesús, dado que es el Hijo de Dios encarnado, el acceso a Dios es el mismo Dios y es el hombre, porque Jesús es hombre y Dios. Es decir, ya no es que Dios está aquí y nosotros aquí, sino que el acceso es un hombre, que es Dios, pero que es un hombre. Por lo tanto, todo lo que ese hombre es acceso a Dios, porque es Dios. Claro, hoy celebramos el bautismo del Señor. Con el bautismo nosotros nos incorporamos a Cristo. Por lo tanto, el acceso a Dios, podríamos decir, somos nosotros. El acceso a Dios no está fuera de nosotros. Somos nosotros. Nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de... y todo lo que hacemos. Por lo tanto, toda la cultura. De alguna manera, se podría decir que aquí termina la religión. El acceso ya no necesitaría de ritos, ni de sacrificios, ni de... Lo único que necesita es de la actividad humana incorporada a Cristo. Pero bueno, los ritos de todas maneras han seguido en el mismo cristianismo. Por eso es que la expresión puede ser incluso relativizada. Pero bueno, a mí me gusta usarla. Es decir, el cristianismo es sobre todo una forma de ser, más que una religión. Digo más que, porque podríamos considerarla igualmente una religión. Por lo tanto, una manera singular, nueva, de habitar este mundo. ¿Desde dónde? ¿Dónde? Desde el ecosistema trinitario. Porque eso es lo que Jesús nos ha traído. Nos ha traído un ecosistema nuevo. Estaba desde el principio de la creación, pero lo ha configurado de alguna manera, ¿no? Entonces, repito, una manera singular, nueva de habitar este mundo desde el ecosistema trinitario. Y eso evidentemente implica una nueva forma de pensar, de amar y de actuar. Formados con Cristo, evidentemente, nuestra forma de ser cambia. eh, Cambia nuestra manera de habitar el mundo. Mi experiencia, y creo la experiencia de todos nosotros, de muchos, es que el ideal ha plasmado, hablo en singular, mi experiencia es que el ideal plasmaba, uso el imperfecto y después les digo ver qué, plasmaba en mí esta nueva forma de ser y por lo tanto esta nueva forma de pensar. Yo lo he notado en mí, sobre todo en los primeros tiempos, cuando era un yen, que yo digo que son
esos 5 años en que yo he sido un yen son los 5 años de los que estoy seguro que he vivido el Evangelio. Después no lo sé, no estoy tan seguro. Pero de esos 5 años estoy seguro, porque yo no he vuelto a hacer lo que hice en esos 5 años. Entonces, el ideal plasmaba en mí esta nueva forma de ser. Evidentemente, no fue nunca una plasmación definitiva, porque están mi existencia y mi camino histórico, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero yo he sido fiel a eso? ¿He sido fiel a eso? O sea, ¿qué ha pasado con el tiempo? Y ahora extiendo la pregunta a toda la obra. ¿Es así ahora en la obra? O sea, si el ideal plasma en nosotros esa nueva forma de ser, de pensar, ¿es así ahora en la obra? Lo que constato es que con el pasar del tiempo y a raíz de la muerte de Chiara, se ha producido como una suerte de regresión a situaciones existenciales anteriores. Esto no es que monopoliza todo lo que ha pasado, pero esto, a mi modo de ver, ha pasado. Una regresión, una suerte de regresión a situaciones existenciales anteriores, en todos nosotros y en la obra en general. Como si la muerte de Chiara no hubiera sido solo una muerte física, como si hubiera sido algo más que una muerte física. Eso es lo que el Papa mismo, Papa Francisco, nos dijo cuando habló de cuando muere el fundador, ¿no? La etapa postfundacional carismática, porque, bueno, yo he distinguido entre fundación carismática y fundación histórica, ¿no? A eso yo lo he llamado, a esta experiencia de regresión, siempre las palabras son relativas, ¿no? Le he llamado una experiencia de entrada en la casa del conocimiento de sí. Es decir, de golpe nos hemos encontrado solos con nosotros mismos. Una experiencia que es muy positiva. Según Santa Catarina de Siena, no es posible avanzar en la vida espiritual sin esta experiencia. O sea, sin darnos cuenta de qué somos. Porque antes no pensábamos mucho en eso, ¿no? Entonces, eso a mi modo de ver, esta experiencia caracteriza un poco la vida de la obra después del 2008. Y en esa entrada del conocimiento, en la casa del conocimiento de sí, nos hemos topado con nuestros esquemas viejos de pensamiento, nuestros prejuicios culturales, que en el fondo no habíamos perdido del todo. Creíamos haberlos perdido, pero no los habíamos perdido. Estábamos obnubilados quizá, pero por debajo esos prejuicios los teníamos. De suerte que hemos asistido a fenómenos de alguna manera inéditos entre nosotros. Polarización sobre temas candentes, insostenibilidad relacional de nuestras obras, o sea, la gente que trabajaba en nuestras obras tenía, no tenía buenas relaciones. Algunas obras incluso han terminado por esto mismo. Imposibilidad a veces de una convivencia serena y estable en Focolar, métodos discutibles en la forma de conseguir objetivos, me refiero a lobbies de distinto tipo, manipulación, conspiraciones, formas cuasi sindicalistas de reivindicación, asamblearismo, autoritarismo,
falta de respeto a la dignidad de las personas, confusión con el concepto de autoridad, visión distorsionada de la relación centro-periferia, o sea, una confusión, porque no logramos pensarla eh, quizá podríamos decir como quisiéramos, pero a una luz más alta, a una luz más profunda. Esto es lo que nos hemos encontrado entrando en la casa del conocimiento de nosotros mismos, cuando de golpe mm, no teníamos más esa luz tan fulgurante que nos venía desde Chiara, ¿no? Puede que estas cosas hayan estado siempre. Es más, lo más probable es que estaban, pero no venían tan en evidencia. Estaban ahí, pero no venían tan en evidencia, porque la luz lo cubría todo y el empuje que teníamos lo cubría todo. Entonces, ¿qué hacer? A mi modo de ver, hay aquí un déficit estrictamente espiritual. Quizás no sea la última causa, ni la única, quizás no sea la única causa, pero sí una de ellas, importante. Hay algo que hemos perdido por el camino, un déficit estrictamente espiritual. De esto me he ido convenciendo cada vez más en los últimos tiempos. Como gente muy espiritual. Éramos como portentos de espiritualidad, porque teníamos una espiritualidad muy rica. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que no era tan así. De que no era tan así. A este respecto, creo que puede ser muy instructivo leer lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, al capítulo 1. Se lo leo. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Es interesante, quizá lo hemos leído un montón de veces, pero es fuerte. Si ustedes ven, si ustedes leen la carta de Pablo a los Corintios, porque el problema principal era con Apolo. Pablo nunca juzga a Apolo, nunca.
Incluso a un cierto punto dice, pero eh, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, tampoco les está diciendo tenéis que ser de mi partido. No, tenéis que ser del partido de Cristo que yo os he anunciado. Por lo tanto, lo importante no soy yo, es Cristo. Pablo no juzga nunca a Apolo. Después dirá más adelante en la carta, unos siembran y otros recogen. Por lo tanto, él no piensa que lo hace todo, que lo ha hecho todo. Bien, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema? Perdón, que me está sonando el celular. ¿Cuál era el problema de la comunidad de Corinto? El problema no era Apolo, no era Pablo, no era Chefas. El problema es que se habían separado de Cristo y de Cristo crucificado. Un Cristo, como dice Pablo, que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y por eso se dividían. Por lo tanto, el problema no se resolvía haciendo una especie de workshop para ver cómo, cómo resolver el problema entre Pablo y Apolo. No, había que ir a la raíz. Y la raíz es que se habían separado de Cristo. Es decir, en ellos había un déficit de sabiduría y de inteligencia espiritual que proviene de Jesús crucificado. Ese fue el problema de los corintios. Eso es lo que Pablo subraya durante toda la carta, ¿no? Cuando habla de inteligencia espiritual, no a los corintios, es cuando escribe a los colosenses en el capítulo 1, dice, por eso también nosotros, desde que nos enteramos, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estos son tres líneas, pero son de una importancia fundamental, ¿no? O sea, porque es lo que Pablo les está echando en cara a los corintios, que les está faltando. O sea, desde que nos enteramos, dice Pablo, eso se refiere a la fe. Es decir, Pablo está hablando de la fe de los colosenses. Desde que nos enteramos de que teníais vuestra fe, nosotros no hemos dejado de orar. Pero el objeto de la oración es ¿cuál? ¿Cuál es el objeto de la oración? Es que lleguen a la posesión del conocimiento de la voluntad de Dios. Y tal conocimiento consiste en la revelación del misterio de Dios en Cristo. Eso es a lo que lleva la fe. Es decir, yo rezo por vosotros para que lleguéis al conocimiento de la revelación del misterio de Dios en Cristo y por lo tanto del misterio del hombre. Es decir, para que tengáis una visión de Dios y del hombre. De la fe. Eso es sabiduría e inteligencia espiritual. No se refiere solo a las cosas de Dios, se refiere también a las cosas del hombre. Por lo tanto, la política, la socialidad, la psicología, la sociología, la economía, a todo, el misterio de Dios y el misterio del hombre. Eso es lo que da la sabiduría. En eso consiste la sabiduría y en eso consiste la inteligencia espiritual. Atención, porque inteligencia espiritual no significa una inteligencia desencarnada de lo humano. Para Pablo, inteligencia espiritual significa inteligencia en el espíritu. Es distinto, porque alguno puede decir, bueno, es que tú eres muy espiritual. Parece que hace discursos siempre muy elevados. No. La inteligencia espiritual es inteligencia en el espíritu para hablar incluso del menú, de la comida, del deporte, por supuesto, de temas importantes como la economía,
la política, es la inteligencia en el espíritu. Y eso es lo que, por eso dice Pablo, por esto yo rezo, para que ustedes tengan esto. Y es lo que no tenían los corintios. Es lo que les llegó a faltar a los corintios. Evidentemente que como para Pablo, esa sabiduría y esa inteligencia en el espíritu proviene de la revelación del misterio de Dios en Jesús crucificado, todo esto nos hace pensar a nosotros en Jesús abandonado y en Jesús en medio, que son las dos fuentes para el espíritu. Hay tantas otras, ¿no? Pero bueno, el carisma nos insiste sobre todo en estas dos, ¿no? Y aquí llegamos como a una primera conclusión. El déficit de sabiduría y el déficit de, y de inteligencia espiritual que podemos experimentar en la obra, en definitiva, es un déficit de amor a Jesús abandonado y es un déficit que se refiere a la experiencia auténtica de Jesús en medio de nosotros. O sea, al final la conclusión es muy simple. Después hay que podemos hacer todos los workshops que queramos, podemos usar todos los métodos que queramos, podemos hacernos ayudar por facilitadores, pero la raíz de la cosa, a mi modo de ver, está aquí. Claro, Santa Catarina de Siena decía que tenemos que entrar en la casa del conocimiento de sí, no para quedarnos ahí, o sea, no para, ¿cómo decirlo? No para deprimirnos viendo lo que vemos, sino para salir con una nueva confianza en Dios. Me quedo aquí para la primera pregunta. Bien, gracias Jesús. Creo que has puesto el marco muy, muy bien, también fundamentado muy bien, bueno, bíblicamente, muy interesante lo de Pablo y las comunidades corintias, que siempre hemos hablado, siempre se lo pone como ejemplo de esta división, ¿no? Con lo que tú dices justamente porque pierden su nexo o su vínculo o su unión con Cristo. Solo un marco, nos quedarían otras 45 minutos, nosotros queríamos hacer 10 minutos más de tu exposición y después abrir a otros Sí. diálogos. Sí,